Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Y a quienes nos siguen por Facebook, un saludo, deseando también que la paz de nuestro Adonai esté con ustedes en cualquier parte donde nos esté escuchando. Dios les bendice. Quienes nos siguen por YouTube a través del canal de Punto de Giro Dunamis, una bendición también para cada uno de ustedes, deseando que lo mejor de nuestro Dios siempre esté con usted. Bien, hoy tendremos la conclusión de el carácter del ser humano, del hombre. Tendremos la parte final. Y es esta parte en donde quiero recalcar bastante. En la parte 4 tuvimos preguntas como ¿qué hacer o cómo hacer? Y pensando, vino a mi mente algo en el que hace algún tiempo estuve yo recalcando mucho. Y esto es uno de los factores que debemos de considerar y que nos va a ser útil para poder entender por qué cuando Pablo habla sobre ser espirituales y no carnales, o cómo poder vivir espiritual y no mezclar con lo carnal, o no darle tanta importancia a lo carnal. Ahí los puntos como que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Recuerde que uno de los puntos de batalla más fuertes que utiliza el oponente para atacarnos es nuestra mente. Hablamos sobre el uso de los sentidos. Tenemos que ejercitarlos, tenemos que mantenernos alerta con nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos. Pero a todo esto hay algo que yo lo quiero hacer pensar en este día. Cuando usted se levanta, está pensando en que usted es un espíritu. ¿Usted es un espíritu con cuerpo o es un cuerpo con espíritu? Vamos a tratar de entender esta parte. ¿Es usted un espíritu con cuerpo o es un cuerpo con espíritu? Esto no es un juego de palabras. Esto es ubicarnos. ¿Qué es lo que requiere importancia? ¿El cuerpo o el espíritu? ¿Qué fue primero? ¿El cuerpo o el espíritu? ¿O cuál es la razón de? ¿El espíritu está por razón de que el cuerpo lo necesita o es el espíritu el que necesita el cuerpo? Cuando empezamos a pensar de esta forma, nos va a llevar a un nivel de reflexión y vamos a identificar qué es lo que requiere atención, el cuerpo o el espíritu. Entonces, si la palabra nos lleva a que tenemos que ser espirituales, y si vamos desde el principio de la creación, que eso ya lo hemos venido hablando en todo el transcurso de esta serie, y hemos estado marcando esa diferencia. Somos seres espirituales. Y como seres espirituales, nosotros necesitamos darle toda la atención al espíritu y no a la carne. Porque lo que Dios puso en nosotros fue su espíritu, porque nuestra personalidad es, en su origen, es el espíritu, y porque el carácter que se formó en la creación fue el carácter divino que a través de la caída se contamina y toma otro rumbo. Es como lo hemos presentado a través de la serie. Entonces, Pablo
recalca muchas veces, tenemos que ser espirituales y no carnales. Y vuelve otra vez a recalcar cuando dice que el cuerpo es templo, es morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto una vez más? El cuerpo solamente es un medio y lo describe como un mishkan, un tabernáculo. Entonces, si es esto, entonces la atención no debe ser en el cuerpo, sino la principal atención debe ser en el espíritu, para que esto nos lleve a nosotros a encontrarnos con nuestro Creador y que esto nos traiga a nosotros una nueva perspectiva y que al mismo tiempo esa perspectiva nos va a llevar al encuentro con Dios. No sé si lo dejé claro o lo dejé más enredado que al principio. Dicho de forma sencilla, usted y yo somos un espíritu a la cual se le ha provisto un cuerpo para entrar en el proceso y que ese cuerpo se contamina, pero seguimos estando allí y la importancia no lo requiere el cuerpo sino el espíritu. Recuerde, en el huerto del Edén, Dios venía, hablaba con Eva, hablaba con Adán, el Espíritu de Dios visitaba constantemente y había esa comunicación como Padre y Creador o Hijo, porque lo que existe en nosotros, el aliento que hoy tenemos, que es el aliento de vida, es el aliento que Dios puso en el ser humano. Ahora, es a partir de allí donde el ser espiritual tiene que mantenerse en el carácter con el que fue creado. Si alimentas la carne, entonces alimentarás la corrupción, la contaminación, el pecado y la maldad. Si alimentas el espíritu, tu carne se sujetará y entonces podrás decir como dijo David, mi alma y mi carne alaban al Dios vivo. Entonces, es interesante. Después de haber definido este punto, quiero que consideremos lo siguiente. Y esa es la invitación que yo le quiero hacer hoy. Hagámonos hombres de valor. Hagámonos hombres de valor con características bíblicas. Por lo general, la sociedad considera a un hombre de valor aquel que tiene una buena profesión, una cuenta bancaria saludable, una personalidad atractiva. Sin embargo, la Biblia nos muestra un modelo muy diferente. Y se distinguen hombres de valor como Moisés, Noé, Esteban, Pablo y sobre todo la imagen de nuestro Yeshua, que es nuestro mejor ejemplo. Por ello, la meta es, o más bien era, y es y seguirá siendo siempre agradar a nuestro Adonai, servirle y amarle por sobre todas las cosas. Estos hombres dedicaron sus vidas a Dios y le siguieron en obediencia sin importar las consecuencias, las burlas, pérdida de reputación o en algunos casos de ellos les costó la muerte. Entonces, si empezamos a analizar estas características, vamos a encontrar al verdadero hombre de valor. Pero en cada proceso que se tenga o que se tiene, siempre estaremos dándonos cuenta de una cosa: la carne está en segundo término. Es el espíritu el que hay que alimentar, porque nosotros somos
espirituales. Somos un espíritu que viene de Dios, puesto en este cuerpo para un propósito y para un objetivo. Primera característica: ama a Dios por sobre todas las cosas. Ese es un hombre de valor. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Deuteronomio 6:5 dice: ama a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amar a Dios es importante. Cuando logras tú este paso, entonces estarás viendo las prioridades. Aquí hay algo que tenemos que considerar. El amar a Dios no significa que vas a dejar de amar a la esposa, vas a dejar de amar a los hijos, vas a dejar de amar al prójimo. No. Sino el amar a Dios te va a llevar precisamente a esos puntos. A ser un buen esposo, a ser una buena esposa, a ser un buen hijo y a ser un buen congregante, un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas. Un hombre de valor no siente vergüenza de mostrar su amor hacia Dios. Se postra ante su presencia en adoración, vacía su corazón delante de Él. Muestra su amor a Dios amando y sirviendo a los demás. Por eso a veces es imposible que alguien diga que ama a Dios y que su corazón está lleno de amor hacia Dios, cuando en verdad siente rechazo hacia las personas, habla mal de las personas, incluso a veces hasta de su propia familia no puede verlo. Hay resentimiento, hay rencores, hay rechazo. Entonces, nadie que haga estas cosas puede ser alguien que ame a Dios por sobre todas las cosas. Porque la principal manifestación del amor de Dios es que tú ames a todos los que están a tu alrededor, incluyendo tus enemigos. La Biblia dice: si tú amas a los que te aman, ¿qué beneficios tienes con esos? ¿Acaso no hacen así los incrédulos? Entonces, son puntos en donde es necesario hacer la diferencia. Primer característica o base de un carácter en renovación: amar a Dios por sobre todas las cosas. La vida de una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas es una vida que está llena de alabanza, está llena de adoración a Dios. Confía plenamente en el amor y en la fidelidad de su Padre. Muchas veces decimos que Dios siempre hablará, siempre nos estará hablando y diciendo, y no falta que alguien se levante en alguna parte y dice: Dios me habló y me dijo. Y empiezan a hacer de esto como doctrinas, como enseñanzas. Y yo le aseguro que muchas veces Dios lo que quiere es tratar con usted. No que lo que Dios está tratando con usted lo va a llevar a una doctrina, a una enseñanza. El problema no es el resto de la gente. El asunto es Dios con usted. Como en una ocasión alguien me dijo que Dios le había mostrado que el oro era pecado. Y que por lo tanto no tenía que ponerse ningunas piezas de oro. Entonces, para él, entendió que a donde se hablara de Dios, a cualquier templo, no tenía que haber nada de oro. Y si te vas
a las escrituras, te vas a encontrar que el templo mismo de Dios estaba lleno de oro. Entonces, esto es una contradicción. Y la contradicción no es de parte de la escritura, sino es de parte del ser humano, que no puede comprender que a este hombre el oro lo había tomado y el pecado era de él, no era de toda la comunidad, ni de todas las iglesias, ni tampoco era una doctrina. Si Dios le dijo a él, el oro es pecado para ti, porque estaba hablando con él, no era ve y dile a la congregación. Y aún, si en algún momento así fuera, yo creo que es porque debían haber más personas que tuvieran ese problema y que no estaban escuchando a Dios. Entonces, un hombre de valor ama a Dios por sobre todas las cosas, ama a Dios más que al dinero, ama a Dios más que a cualquier cosa que le pudiéramos nombrar. Esa es la primera parte. Y esto lo podemos ir manejando como un cuestionario. A ver, ¿hasta dónde yo estoy bien con esto? Un hombre de valor busca la sabiduría que viene de Dios. O sea, este hombre no se centra solamente en lo que pueda entender y comprender por sí mismo, sino va más allá. Hoy, que estamos viviendo tiempos de mucha tecnología, en donde quizás también esto pudiera traer confusión, aquí es en donde la sabiduría divina obra, pero la sabiduría obra en el ser humano para hacer una sabia decisión, qué material tomar, qué material leer y dónde respaldarse. Te vas a todas las plataformas, buscas de todo, hay tanta gente hablando, predicando, diciendo y enseñando, y hay enseñanzas que te quedas, wow. Es increíble. Entonces, esto es en donde hay que reflexionar. Tenemos que buscar esa sabiduría que viene de Dios. Proverbios 3, 13 y 14 dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Él sabe que la verdadera sabiduría viene de Dios y por esto se esfuerza en llenar su mente y su corazón con las verdades de la Biblia. Ora, medita, busca ayuda y busca dirección. Ahora, esto nos debe llevar a pensar. El meditar requiere un tiempo a través de su palabra, a través de la escritura. Dios se comunica con el que le busca. Una oración simple, así vista desde su etimología en latín, no es nada. Porque cuando lo vemos desde su raíz en hebreo, que es tefilá, vamos a encontrar que oración es un tiempo de búsqueda, de entrega, de unidad. No te levantas hasta que no encuentras esa unidad, hasta que no encuentras esa respuesta. No te vas de allí hasta que no sientes cuando esa presencia viene y comienza a reconfortarte y comienzas a encontrarte con ese Dios que tú estás buscando. Y para entonces empieza a tener sentido. Y aquello que todavía no podías ver ni entender, hoy lo empiezas a comprender. Hoy empiezas a comprender. Y te empiezas a dar cuenta. Porque entonces esa sabiduría comienza a llegar.
Y aquí hay una cosa bien interesante que quiero dejar claro. La sabiduría no se puede compartir. Si usted quiere compartir sabiduría, es imposible que eso vaya a ser. Porque usted puede compartir conocimiento, mas no la sabiduría que viene de Dios. Voy a mostrarle un ejemplo de sabiduría divina para poder entender por qué no se puede compartir, para que podamos visualizar esta parte. ¿Por qué hablo de que la sabiduría divina no se puede compartir? Porque es única y va a llegar en su momento que usted lo necesita, que usted en verdad lo requiere. Pero va a llegar si mantiene ese vínculo, esa unidad, esa integración entre Dios y usted. En la anécdota que les voy a contar es en donde se manifiesta esto. Se cuenta de un hombre que tenía de enemigo al alcalde del lugar. Estaba muy molesto por lo que este pastor predicaba. Y el alcalde estaba buscando la forma cómo destruirle. Y buscaba y dijo, tengo que encontrar la forma. Un día pudo acusarlo de algo. Y aunque este hombre era muy querido por el pueblo, fue llevado al lugar de juicio. Y cuando estaba allí, la gente se amotinó y decía, no, eso no es cierto. Este hombre no puede haber hecho tal cosa que usted dice. Entonces salió el alcalde y dijo, bueno, hagamos una cosa, dejemos que la justicia divina se encargue de hacer el juicio y conforme responda, así actuaremos. Y la gente preguntó, ¿y cómo tú vas a sacar ahora una justicia divina? Muy sencillo. Aquí hay dos papelitos. Uno dice inocente y otro dice culpable. Los voy a poner en el vaso. Vamos a moverlo. Y el papelito que él tome, allí sabremos. Y cuando el alcalde decía esto, el pastor vino a su mente algo y dijo, Padre, este hombre ha puesto ahora dos papeles y los dos dicen culpable. ¿Qué hago? ¿Cómo logro ahora evadir esta situación, esta trampa de este hombre? Clamaba aquel pastor en su interior. Él sabía que los dos papelitos estaban mal, pero él era la autoridad. No había forma como evadirla. Y lo que hizo fue que recibió una orden de parte de Dios en su mente. Toma el papel y cómelo. Come ese papel. Y que lean el que queda en el vaso. Inmediatamente subió y dijo, gracias Dios, porque no tenía qué hacer, no sabía cómo hacer. Cuando sube, le dan el papel, inmediatamente el pastor toma el papel y se lo lleva a la boca y lo mastica y lo pasa. El alcalde molesto dice, ¿por qué hiciste eso? Muy sencillo. Tú dices que habían dos papeles, uno decía inocente y otro culpable. Entonces, por favor, saca el que está ahí adentro y léelo tú. Entonces yo me comí el otro. El alcalde estaba demasiado molesto y indignado. Es que ese no era el procedimiento. El procedimiento era que íbamos a leer el que tú tomaste. Y él dijo, no. El procedimiento es exactamente el mismo. Dijiste que el que yo tomé y lo que estuviera escrito en ese papel, esa es mi responsabilidad. Así es que solo lee el que tú tienes ahora y lo que allí diga, lo opuesto, fue el que me comí. Este proceder, esta actitud,
es a lo que se le llama sabiduría de Dios. Por eso digo que esto no se puede compartir. Porque sucede muchas veces y muy a menudo en situaciones difíciles, en circunstancias difíciles, y es allí precisamente que a donde se puede distinguir en procedimientos como estos del hombre de valor. La historia concluye, el alcalde muy enojado, muy molesto y con la presión de la gente decía, es cierto, el pastor tiene razón, saca el papel ahora y léelo. Y ya ustedes se imaginan cómo decía el papel. El papel que estaba en el vaso decía culpable. Entonces, él se comió al que decía inocente. Naturalmente el alcalde sabía que esa palabra no existía allí. Pero vino de Dios la dirección, que esto solamente se da a través de la búsqueda. Y por esta razón la palabra nos motiva, nos insta a permanecer en esa comunión. Por eso dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que en el momento que tú necesites el socorro, lo puedas tener. Y no lo andes correteando al momento. Ya tienes la relación, tienes la amistad, tienes la comunión, tienes la cercanía de Dios. Dios vendrá inmediatamente a traerte una respuesta. Sabiduría que viene de Dios. Hombre de valor, ama a Dios por sobre todas las cosas. Sabiduría que viene de Dios. Y parte de esto viene a través del conocimiento de la Escritura, a través de la atención. Es un hombre que está alerta porque hay sabiduría, porque sabe que en cualquier momento Dios va a traer algo. Se pone en práctica lo que aprende, porque este es otro de los grandes errores. Hay tanta gente que está compartiendo conocimiento, pero nadie está poniéndolo en práctica. Lo escucha, tienen muchísimo conocimiento, cero práctica. Eso no funciona. No procede así. Un hombre de valor se deleita en la palabra de Dios. Y como hay sabiduría, sus decisiones, como están basadas en convicciones bíblicas, siempre serán firmes y al mismo tiempo provechosas. Por esto, Salmo 1 y 1:2 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley de Adonai se deleita de día y de noche, y así medita en ella. Entonces, dos características. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Busca la sabiduría divina. Está lleno del Espíritu Santo. Y esto lo vimos en la parte anterior. La importancia de mantener el fruto del Espíritu. No hay ley, la misma Escritura dice, no hay ley contra esas cosas. Porque los que son de Yeshua ya crucificaron la naturaleza pecaminosa, ya crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Porque a la medida que estás alimentando tu espíritu, porque eres un ser espiritual, entonces tu espíritu crece, tu espíritu se fortalece y la carne se muere, languidece. Por eso es claro cuando dice, haced morir en vosotros el viejo hombre que está viciado conforme a sus pasiones y deseos. El Espíritu nos da vida y todavía, si el Espíritu nos da vida, aparte andamos guiados por el Espíritu. Entonces, en qué momento puedes desviar? Desde el momento en que tus sentidos pierdes la conexión y se pierde ese ejercicio de la búsqueda constante hacia Dios. En un hombre de valor
siempre el espíritu está dentro de sí. Porque un hombre de valor es constituido exactamente un templo del Espíritu Santo. Su vida siempre va a estar llena de muestras claras de ese fruto. Amable, humilde, dominio propio. Y siempre cuida que su naturaleza pecaminosa no lo domine, sino que somete todo su ser al señorío divino para que éste le venga perfeccionando y le ayude a vencer en la lucha que se presente. Porque cada hombre de valor significa que tendrá siempre con qué luchar. Su vida, su carácter darán testimonio de esa transformación que Dios ha hecho. Que esto es fundamental y siempre lo he estado mencionando. De las dos cosas que nos enseña Zaqueo, una de esas es testificar el poder transformador de Dios en tu vida. Zaqueo lo expresó al momento, haciendo, devolviendo lo robado. Dice, si alguien le robé, que venga y que me diga, tú me robaste aquí, ok, 4 veces te lo devuelvo. Un hombre de valor permite que Dios lo examine, que quite lo que no le agrada, que esté podado, como hablábamos sobre el Salmo 1, ese árbol que es sembrado junto a corrientes de agua. No es un árbol plantado, uno que se cuida, que se poda, que se le cultiva para que pueda dar fruto en tiempo y permanezca con abundantes hojas constantemente. La vida de un hombre de valor siempre va a estar lleno del Espíritu Santo y el poder de Dios siempre se va a estar manifestando. Cuarta característica, ama a su prójimo. Romanos 12:10 dice, ámense los unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. El amor rige sus relaciones con los demás. El hombre de valor que ha experimentado el amor y la gracia de Dios por sí mismo, siempre va a estar regido por ese amor. Su familia, tanto física como espiritual, siempre sabrán que estarán tratando con una persona que ama a Dios y que el trato para con ellos siempre será de bondad, de respeto y de honor. La palabra misma nos dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Esta parte es en donde debemos de cuestionar nuestras vidas. Muchos que todavía hablamos y que nos consideramos quizás no hombres de valor, sino aún más todavía. Y este testimonio de que la gente pueda ver, de que el amor de los hijos de Dios sea uno entre todos. Solo imagínese, solo piense acá en Nuevo Laredo, qué tan interesante fuera que todos, iglesias, pastores, caminaran en ese mismo sentido. Alguien dijera, vamos a hacer esto, sí, vamos todos a hacerlo. Hay un evento, estamos organizando este evento, sí, vamos a hacerlo todos. Y todos apoyando a todos. Pero a veces, vamos a hacer un evento, ¿y quién lo va a hacer? ¿Y por qué lo va a hacer? No, eso lo tenemos que hacer nosotros. No, ese no es apto para eso. No, eso ni siquiera tiene por qué hacer eso. Y comienza. Pero cuando llegan al punto de cuestionamiento, ellos no son hombres de valor. A veces son mucho más que esos. O se consideran al menos. Pero si tan solo miráramos estas características de cómo son o cómo es un hombre de valor. El hombre de valor sabe que el mejor testimonio que puede dar sobre la obra de Dios en su corazón es amar con sinceridad a todos los que le rodean.
Amar con sinceridad, sin adular, sin lisonjear, porque eso es muy de moda. Ay, eres grande, eres aquí, eres esto, eres lo otro. Pero al final los hechos expresan que no es así. Solamente es adulación, solamente es de labios. No hay tal respeto que al menos se expresa o se trata de expresar cuando se habla. La escritura usa el término lisonjas, que para el caso es lo mismo. Entonces, si a alguien hay que exaltar, exaltemos a Dios. Y si a alguien hay que guardar el testimonio, y con gran anhelo, guardemos el testimonio de Yeshua, para que Él sea glorificado en nuestras vidas. El hombre de valor sabe perdonar y pedir perdón. Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Yeshua. Un hombre de valor es paciente, es bondadoso con los demás, porque recuerda toda la paciencia y el amor que ha tenido Dios con él durante su vida. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que considerar. Como líderes, como pastores, como hermanos, antes de juzgar o emitir juicios, condenas, veamos por dónde pasamos. Y que quizás en algún momento no hubo gente tan amable con nosotros. Bueno, nosotros seamos compasivos también con los demás. No le paguemos a otros mal por mal, sino antes bien expresemos esto que de verdad somos hombres de valor. Porque cuando llegamos a este nivel es porque hemos experimentado el perdón de Dios y hemos sido liberados del poder del pecado. Reconocemos como hombres de valor que hay imperfección, pero que la gracia de Dios nos está motivando, ayudando, reforzando a través de su Espíritu, y vamos encontrando cómo ir avanzando, siempre reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestros errores. Pedimos perdón y también sabemos perdonar. Podemos tolerar y al mismo tiempo, porque en algún momento a nosotros hubo tolerancia hacia nosotros, y así como nosotros perdonamos, así se nos perdona. Colosenses 3:13 dice: así como el Señor los perdonó, también ustedes sean perdonadores. Un hombre de valor tiene que tener dominio propio. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Proverbios 16:32. La verdadera fuerza debe surgir del interior. No se debe dejar dominar por emociones y pasiones, sino más bien por una voluntad. Por una voluntad. Y el hombre de valor tiene control sobre todo eso. ¿Por qué? Porque hay una relación, hay un vínculo con Dios, hay una llenura de su espíritu, y esto lo hace mantenerse sabio en su proceder. No es impulsivo, reflexiona, toma decisiones importantes con calma, sin actuar con rapidez. Es preciso porque todo viene de Dios. Conoce su libertad en Cristo y sabe que gracias a la redención y a través de Jesús es libre de ese poder del pecado y la condenación. Sin embargo, no se escuda en esa libertad para hacer lo que quiere, sino que siempre va evaluando posibilidades para hacer lo correcto, lo agradable y lo recto delante de Dios. Primera carta a los Corintios 10:23 dice: todo es permitido, pero no todo es provechoso. Todo es permitido, pero no todo es constructivo. Sabe tomar sabias decisiones. Un hombre de valor obedece a Dios. David
escribió en el Salmo 48, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Un hombre de valor siempre va a seguir tras los pies de Yeshua. Siempre va a estar buscando imitar a aquellos grandes hombres de la Biblia. Un hombre de valor sabe que Dios siempre tiene grandes cosas para sus hijos. Y Salmo dijo, en el Salmo 119:11 se escribió, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Todas estas características que hoy hemos visto son los que compone un hombre de valor. Un hombre que se ha reformado en su carácter. Un hombre que ha sometido todo a la voluntad de Dios. Y allí es donde viene la restauración de la imagen y semejanza de Dios. Y ese carácter contaminado vuelve al carácter divino con el que fue creado. Nosotros es lo que hoy tenemos que hacer. Levantar nuestro mirar, poner nuestra voluntad en la voluntad de Dios y caminar el día a día. Tenemos su Espíritu Santo para dirigirnos constantemente. No hay parte a donde no o que su Espíritu no nos pueda dirigir. Solo que aprendamos a rendirnos. Sé un hombre de valor y vive conforme a la voluntad de Dios. No dejes que el carácter del viejo hombre te domine. Haz compromisos. Ríndete de verdad a Dios. Vive y actúa conforme al carácter de Dios y no te arrepentirás. Eso te lo puedo asegurar. Hoy espero que esta reflexión les haya traído un pensamiento. Que el carácter que hasta hoy hemos avanzado, como hasta hoy hemos vivido, si no hay una congruencia con lo que Dios en verdad nos está mandando o con las características de este hombre de valor, entonces piensa, solo piensa. Si no soy la imagen y la semejanza de Dios, entonces algo tengo que comenzar a hacer. Quiero invitarte en esta hora. Dios es fiel. Él permanece fiel. Tenemos su Espíritu Santo dirigiéndonos cada día. El amor de Él es tan grande que aún en medio de estas dificultades que hoy ya se están viviendo, la pandemia aún sigue y otras más que se anuncian, las guerras y rumores de guerras están allí y podemos hoy mismo seguir viendo la sequía, los niveles que ha alcanzado de sequía. La temperatura, la palabra de Dios nos dice que vendrán tiempos que el sol aumentará 7 veces más su calor. Algunos estudiosos ya están haciendo pronósticos que para el 2030 más tardar estaremos alcanzando temperaturas de 70 grados, cuando hoy estamos alcanzando temperaturas arriba de 40, y en algunos casos 45, 47, sensación hasta de 48. Esto, bíblicamente, está escrito porque alguien que conoce toda la historia de principio a fin nos lo dejó. Alguien que actualmente hay tanta gente diciendo que este Adonai no es real, que el Dios de Israel no existe, y dicen tantas tonteras y blasfemias sobre el nombre de Él. Para mí, solo hay una realidad. Lo que Él dijo que era y está escrito acá. Y lo que dijo que pasaría y está escrito acá y está sucediendo, no puedo cerrar los ojos a esa verdad. No importa cuántos youtubers o cuántos predicadores o disertadores, oradores hablen diciendo que no es real. La verdad está aquí.
levantémonos como hombres de valor y hagamos la tarea que se nos dio de ir y hacer discípulos a toda criatura y de ser testigos desde Jerusalén, Judea, hasta lo último de la tierra. Yo le invito, hagamos esa tarea. Si a usted le cuesta tomar tiempo y compartir esta palabra, mire, tome este video y compártalo. Compártalo a gente que usted conoce, pero sabe que no conocen de Dios. Y díganle que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y que lo creó a Él y que su amor es grande y que todavía le sigue esperando. Y rompamos con todo esto que ahora se ha levantado contra nuestro Adonai. Así es que, y quiero invitarle a todos, hace un rato yo veía un sticker que el pastor Armando Rodríguez por ahí compartía y decía que el pecado más grande era creer que no tenía pecado. Y había roto con ese pecado más grande, creer que no tenía pecado. Pero aquí hay algo más interesante. Cuando yo vi ese sticker me hizo pensar en algo más. Así como hay gente que cree que no tiene pecado, hay mucha gente que cree que aún si se acerca a Dios con pecado o llegan al trono de Dios con pecado, Dios como quiera, como es amor, les va a perdonar. Y yo quiero decirle una cosa hoy. Si vienes a Dios hoy que tienes vida, puedes acercarte y Dios te perdona. Pero una vez que tu vida se extinguió y llegas en tu esencia, como iniciamos esta parte de conclusión, llegas en espíritu ante el trono de Dios, de allí no hay más oportunidad. La Escritura dice que está establecido al hombre que muera y después el juicio. Se acabó. Tu oportunidad es ahora que vives, hermano. Ahora que vives. Mientras tengas vida, tienes oportunidad. Pensar que puedes pecar y que como quiera, si falleces o si te vas a la presencia de Dios, aún en pecado, Dios te va a salvar porque Dios es amor y porque su gracia te salvó, no es así. Eso es una mentira del oponente. La santidad hacia Dios es la que prevalece. Así es que yo quiero decirle en esta hora, piense en este asunto. Así es que, así como ese sticker que el romper el pecado de que no tenía pecado, igual comienza a romper el pecado de que aún con pecado se salva. Hay que romper con eso. Así es que gracias por haber estado con nosotros en este programa. Gracias por haber permanecido allí, por escucharnos. Quienes están en Facebook, Berenice, saludo, bendiciones. Pastor Armando Rodríguez, saludos, bendiciones, gusto saber que está ahí. Un saludo para Victoria, Vicky, Dios te bendiga mucho. Gusto en que estás al pendiente de las prédicas. Dios te guarde. Familia en la carne y familia en la fe. Bendiciones. Un saludo para Fe Bíblica, la página de Fe Bíblica también que están ahí.
Un saludo para mujeres de Israel que también están pendientes. Bendiciones. También queremos enviarle un saludo a nuestra hermana Desiree Guerrero. Saludo, Dios te bendiga. Gusto de saber que estás por allí escuchándonos. Muchas bendiciones. Dios les guarde. Diego Gutiérrez también. Un saludo. Y a cuantos más van a escuchar este material más adelante, Dios les bendiga. Recuerde, con esto concluimos el carácter del hombre y que nuestra lucha sea llegar a ser ese hombre o esa mujer de valor. Bendiciones, Dios les bendiga y nos estaremos viendo en nuestra próxima edición. Así es que, bendiciones.